La vida política de México está marcada por una agitación social constante y una lucha cerrada de grupos de poder por el control absoluto de las fuerzas que mueven al país. Al llegar a México en 1929, Francisco Montoya lo hace en un momento muy doloroso y difícil. Su padre, don Benigno Montoya, fallece el 25 de diciembre del mismo año y tiene que enfrentarse a su futuro a los 22 años. La decisión no es fácil, solo cuenta con sus manos, su creatividad y un futuro incierto, pero en el fondo ya le late la pasión de enfrentarse a los muros. En ese tiempo, Diego Rivera es nombrado director por el presidente Emilio Portes Gil de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, Academia de San Carlos, y presenta un nuevo plan de estudios a las autoridades universitarias, lo que crea problemas entre los estudiantes de arquitectura y artes plásticas al no llegar a un acuerdo. Diego Rivera dimite al cargo, sustituyéndolo el licenciado Vicente Lombardo Toledano. Este antecedente motivó que se dividiera la Escuela Nacional de Arquitectura, que se trasladó a la Universidad Nacional, y la Escuela Central de Artes Plásticas cambió su nombre a Escuela Nacional de Artes Plásticas. El 6 de junio de 1929, el gobierno de Emilio Portes Gil clausura las oficinas del Comité Central del Partido Comunista Mexicano y la redacción del Machete, su órgano periodístico, fundado originalmente por el Sindicato Revolucionario de Obreros, Técnicos, Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios de México, dirigido por Javier Guerrero, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, personajes que, como todo el mundo sabe, contribuyeron de manera fundamental a plasmar los ideales artísticos del México que emergió del movimiento armado de 1910. No es extraño que Rodolfo González Villarreal, Francisco Castillo Blanco, Carlos Vázquez y Francisco Montoya, cuyo ímpetu transformador difícilmente podía ser contenido, decidieron adherirse al Partido Comunista Mexicano en un marco de crisis económica de 1929 a 1933 que sacudió hasta sus cimientos la vulnerable economía mexicana. Francisco Montoya y sus compañeros no escaparon a la persecución ilegal del gobierno contra los miembros del Partido Comunista Mexicano. Años después, en su biografía, Portes Gil confiesa que ante la negativa de los comunistas a colaborar con el gobierno, dio instrucciones para que su actividad fuera perseguida. Para el año de 1931, Montoya, de 24 años, imparte la clase de pintura en la Academia de San Carlos, de acuerdo a disposición del licenciado Lombardo Toledano, con quien conservó una larga amistad. Mientras tanto, Siqueiros realiza una intensa actividad política y tras de participar en la marcha del 1 de mayo de 1930, fue encarcelado y más tarde confinado en la ciudad de Taxco Guerrero, de donde sale hasta 1932 para clausurar su exposición presentada en el Casino Español de la Ciudad de México. La Casa Montaña, una empresa de vitrales en Torreón, Coahuila, ejecuta los trabajos de vitrales de Fermín Revueltas, proyectos para la Universidad de Nayarit, Casa del Pueblo de Sonora, oficinas del Partido Nacional Revolucionario de Culiacán, Sinaloa, y otros para el Hospital Colonia de Ferrocarriles y para el Centro Escolar Revolucionario. Ahí colaboran con él como dibujantes Francisco Montoya y su compañero de academia, Carlos Vázquez. Como parte integrante de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR,
Conoce a Silvestre Revueltas como miembro y luego dirigente de este organismo. Montoya, todavía como estudiante de la academia, tiene la oportunidad de realizar los murales en el Palacio de Gobierno en la ciudad de Colima, recomendado por Diego Rivera con el gobernador, el licenciado Salvador Saucedo, en 1934. Mientras en Durango, estando de gobernador el coronel Enrique Calderón, en el año de 1936, el maestro Montoya participa en la decoración de la Casa del Campesino con temas sobre la posesión de la tierra. Este albergue recibía a los campesinos que venían a la ciudad a arreglar sus asuntos. Asimismo, decora la sala del Congreso en el Palacio de Gobierno del Estado con un fresco cuyo tema se denomina Liberación de los Trabajadores. Se presenta una nueva oportunidad para decorar la Escuela Normal del Estado, donde aborda temas como sistema feudal, imperialismo, emancipación de la mujer. Este año se casa con la pintora Mercedes Burciaga Reséndiz. En la ciudad de Gómez Palacio, en la Escuela 18 de Marzo, realiza los frescos relativos a la expropiación petrolera. El presidente Lázaro Cárdenas inaugura la escuela y los murales, decorados también por Horacio Rentería y Guillermo Manuel de Lourdes. Cárdenas, mi general, nunca te podrá olvidar. La relación de Francisco Montoya con la educación lo lleva a dar clases en la Escuela Normal. Su inclinación por el trabajo pedagógico le plantea una serie de importantes relaciones de identidad y nacionalismo que tienen que ir de la mano con la historia y su pasión con el muralismo. Porque el tiempo hace que su obra sea observada por generaciones futuras y hacen que su trabajo haya adquirido la dignidad de los grandes artistas mexicanos. Su producción en obras de caballete, bocetos, apuntes con temas sociales, retratos donde las expresiones, los temas mexicanos y la muerte siempre están presentes hasta el año de 1950. Posteriormente tuvieron un carácter distinto, donde utiliza elementos geométricos, interpretando un lenguaje espacial sin importar la textura del soporte, papel, madera, etc. Su obra de caballete concentrada en México, parte de ella se pierde y al venirse a Durango, otra parte se pierde igualmente en el incendio del edificio que los duranguenses bautizaron como El Palomar en 1956 y únicamente se salva la que permanecía en su estudio. Merece atención especial la mención de la construcción del Hotel Posada del Sol, donde Montoya pinta al fresco los murales en miniatura de la historia de México hasta la expropiación petrolera. 12 murales de 60 centímetros por 1,30 y debajo de estos muros existen 6 de volcanes de México realizados en 1943 con la técnica del fresco. A un lado de la capilla existe un oratorio donde se encuentra la Virgen de Guadalupe en perfectas condiciones y una realización verdaderamente excepcional de un trabajo verdaderamente extraordinario que ahora comprendemos cómo Diego Rivera se expresó del trabajo del maestro, mencionando que él y Montoya somos los mejores pintores al fresco.
En este universo se desenvuelve el maestro Montoya, que siempre estuvo convencido, por encima de todo, lo que representa un paisaje social, como el que se agita revolucionariamente en su mente, no es la fuerza de los hechos, el vigor de las verdades, sino la realidad de lo que él ve y siente, y que lo que importa en las creaciones artísticas llamadas sociales no son motivos que el pintor elige como fundamento, más que como fondo de su creación plástica, sino la grandeza con que los elementos artísticos puestos en juego humanizan los hechos y realidades que le dan perenidad a sus obras.